Buenas noches. La membrana plasmática está formada por 55% de proteínas, 25% de fosfolípidos, 13% de colesterol, 4% de otros lípidos y 3% de hidratos de carbono. La membrana celular está construida por canales de proteínas, bicapa lípida, cadenas de carbohidratos, proteínas por las cuales se van a hacer los tipos de transportes, ya sea activo o pasivo, por difusión o transporte pasivo. Los tipos de transporte son ósmosis, difusión simple, transporte pasivo y transporte activo. El primero que está en la lista es ósmosis. La ósmosis es el transporte de agua a través de canales que son llamados acuaporinas. El segundo que vemos en la lista es la difusión simple. Como el mismo nombre nos dice, es la difusión de moléculas que pasan fácilmente. ¿Qué moléculas pueden atravesar con gran facilidad? Son las moléculas pequeñas apolares como el O2, el CO2, el alcohol, las vitaminas. El tercer transporte del cual hablaremos será el transporte pasivo. El transporte pasivo necesita 3 conectores. Necesita ya sean canales iónicos o por difusión facilitada o directamente una proteína. Bueno, en los canales iónicos pueden pasar moléculas pequeñas polares como el sodio, y en la difusión facilitada pueden pasar moléculas grandes polares como la glucosa. Pero nos preguntamos por qué este tipo de transporte pasivo no puede pasar como la difusión simple. Lo que podemos observar acá es que ellos no pueden pasar, entre comillas, como Pedro por su casa. Ellos tienen cargas polares, los cuales no son compatibles con directamente con los fosfolípidos. El siguiente transporte que vamos a observar es el transporte activo. ¿Qué hace el transporte activo? El transporte activo va en contragradiente, que significa que va de menor intensidad a mayor intensidad. Esto es lo que quiere decir que vamos en contragradiente, como la bomba de sodio y potasio, que significa que si no tuviéramos ese sistema como que es la encargada de mantener a las células en reposo. ¿Qué significa? Un ejemplo, nuestras neuronas. Si nuestras neuronas no tuvieran esta bomba de potasio, simplemente nuestras neuronas no serían capaces de generar esa chispa o esa energía. Por eso, este transporte siempre tiene gasto de ATP. Significa que tiene un gasto de energía para poder hacer este transporte. Bueno, del último transporte que les hablaré este día de hoy es del transporte de vesículas. Significa que son finos filamentos que tiene la membrana celular. Del primero que les hablaré es de la endocitosis. La endocitosis, ¿qué quiere hacer? Entrar, como su mismo nombre lo dice, entrar directamente a la célula. ¿Qué significa? Captar del medio externo al medio interno. Él lo atrapa. El otro que también tenemos es la exocitosis, que significa, como su mismo nombre también nos lo explica, es expulsar, querer sacar. También es muy importante en nuestro cuerpo, ya que en el proceso de exocitosis podemos liberar neurotransmisores o directamente agentes que nos ayudan a combatir bacterias, enfermedades, entre otras cosas. El siguiente que les hablaré es la fagocitosis. La fagocitosis, ¿qué hace? Acá vemos restos celulares, como lo hice en la siguiente gráfica. Acá él absorbe y lo coloca en una cápsula, coloca restos celulares. ¿Cómo podemos dar un ejemplo? Nos cortamos, nos hacemos un raspón, las mismas células hacen fagocitosis para que esa costra se vaya cerrando esa herida. Significa que hace fagocitosis. Lo interesante es cómo lo realizan. Significa que esta enzima con la que ellos la capturan tiene la capacidad de destruir esa enzima o comérsela. Por eso dice fago, atrapar y comer. Del que hablaré sería la pinocitosis. ¿Qué hace la pinocitosis?
La pinocitosis hace entrar mucha agua a la célula directamente. Mucha entrada de agua significa que es el que hace la entrada directamente de agua. Tenemos que tener en cuenta que todo ese proceso de transporte por vesículas siempre va a tener con gasto de energía, siempre va a ser con gastos de energía. Recordar nuestros transportes. Transporte de vesículas, ósmosis, difusión simple, transporte activo y transporte pasivo. Vamos a tener que la difusión simple es sin gasto de energía, el transporte pasivo es sin gasto de energía y el transporte activo y el transporte por vesículas siempre van a tener gasto de energía. Y esto fue todo por hoy. Gracias por escucharme. Soy Yesli Karina Chaparro Higuera.